Yo pensaba ahora que para un estudiante de Derecho, como son la mayoría de ustedes y en general cualquier estudiante de las carreras de las ciencias sociales, tener el privilegio de estar aquí con el Pleno de la Corte Constitucional no es un asunto menor. Esto es una especie de plenaria de la Corte Constitucional, por supuesto facilitada por la Procuraduría General de la Nación, en donde además se le está tomando la temperatura a lo que pasa en los territorios y a este importantísimo departamento, que como bien decía ahora nuestra presidenta de la Corte Constitucional, tiene que ser una especie como de parteaguas, como dicen los españoles, el punto de partida de soluciones a esta problemática tan compleja. Yo quiero por eso agradecerle en primer lugar al doctor Juan Luis Mejía esta oportunidad para estar con todos ustedes aquí esta mañana. Saludar a la doctora Gloria Estela Ortiz, saludar al doctor José Fernando Reyes Cuartas, quien efectúa precisamente el seguimiento a la sentencia sobre derecho a la salud. La doctora Ortiz fue precisamente la ponente también de la sentencia histórica sobre el tema de derechos de los internos y del sistema penitenciario en Colombia. A todos los queridos magistrados de esta Corte Constitucional, qué maravilla que estén aquí con nosotros, al señor Viceprocurador General de la Nación, a los señores senadores, a los panelistas, a los procuradores delegados, a los personeros, a todos los profesores, al decano de la Facultad de Derecho y decano de otras facultades de esta universidad, toda la comunidad académica de este gran centro de educación superior, invitados especiales y amigos de los medios de comunicación. Para la Procuraduría es un gran orgullo contarles que hoy es nuestro cuarto encuentro en donde con la Corte Constitucional hemos avanzado en una gran alianza para tener los pies en los territorios, como hemos dicho nosotros. Arrancamos en la Sierra Nevada de Nausímaque el 1 de agosto del año 2017 y de ahí en adelante hemos estado en San Andrés con el Pleno de la Corte, estuvimos en Riohacha también y hoy es prácticamente esta cuarta audiencia que además tiene unas condiciones muy específicas porque no solo tiene la temática de cómo es el asunto de darle seguimiento con los compromisos de la Procuraduría y de todas las instituciones aquí que han sido convocadas, sino que además debe suponer, como ya lo he dicho, un plan de acción concreto, mucho más allá de pactos en abstracto, que es un poco en lo que se ha estado hasta el día de hoy sin resultados en la práctica. Yo quiero recordarles a todos ustedes, sobre todo a todos los estudiantes, a todos los que nacieron después de la Constitución de 1991, que esta Corte Constitucional en estos 28 años ha sido catalizadora del cambio social en Colombia, y eso no es un logro menor. Mediante la garantía de la realización del Estado Social de Derecho y del Estado de Derechos que consagramos en la Constitución de 1991. Defensora férrea no solo de todo nuestro entorno democrático, sino de esa institucionalidad que cada día tiene que ser más fuerte. Nosotros pasamos, las instituciones quedan, y esta Corte ha venido cada día más ampliando su radio de acción con una agenda siempre de solución a los problemas del país. De ahí la importancia que esté aquí con nosotros. La violación masiva de los derechos fundamentales que se ha presentado en el caso de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia, por una parte, y el fracaso estruendoso de una política pública, si es que hay alguna política pública en esta materia, es el punto de partida que nos congrega en el día de hoy. Y en la misma forma está todo el tema del seguimiento de la sentencia en materia del derecho a la salud. Ustedes han sido testigos de lo que ha sido nuestra obsesión en la Procuraduría con el derecho a la salud. No solo creamos una Procuraduría delegada para la salud, aquí nos acompaña el doctor Díaz Granados, procurador delegado para la salud, y nuestro viceprocurador es además un gran especialista en los temas de salud. Y eso nos ha permitido estar presentes en todos los males que afectan diariamente este sistema. Un sistema que no solo es un derecho fundamental, sino que es un servicio público y que además maneja recursos públicos. Se nos ha criticado agriamente de por qué la Procuraduría entra a vigilar las EPS si son supuestamente, entre comillas, entes del sector privado, cuando manejan recursos públicos, y hemos visto lo aberrante que ha sido la intermediación financiera de algunas EPS en este país, siempre en desmedro de los derechos de los pacientes.
Ojalá algún día, como resultado de esos cambios que necesita el país, los pacientes pasen a ser de verdad los protagonistas del sistema de salud y no las víctimas como han sido hasta el momento. Y ojalá esta concientización que se ha dado a raíz del pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación con los derechos de los internos también lleva a un replanteamiento de fondo, que es lo que necesita el país. En eso, independientemente del mea culpa colectivo, podemos afirmar que la responsabilidad es de todos. Una responsabilidad que ha supuesto además una falta de coordinación entre las entidades territoriales, entre el gobierno central, los departamentos, los municipios. Todos sabemos la responsabilidad incumplida además de alcaldes y gobernadores en el tema de quienes están sometidos a la detención preventiva, que representan algo así como la tercera parte de la población carcelaria del país. Independientemente de que aquí hayan bajado los índices de hacinamiento, la violación de los derechos fundamentales pues sigue siendo el pan de cada día y pareciera que eso no le importa a nadie. Por eso es tan importante destacar, en primer lugar, lo que puede hacerse de aquí en adelante y cómo precisamente hay que dejar un poco, por lo menos en lo que se refiere a una política criminal del Estado, que ha sido sin duda alguna inconsecuente, esa esquizofrenia que se ha presentado en el país en relación con un populismo punitivo que aumenta las penas, por supuesto que quiere ver a todo el mundo dentro de la cárcel, pero no hace nada por la modernización, por la reinstitucionalización del sistema penitenciario. En materia de salud, para referirlo muy brevemente, estamos enfrentados a grandes limitaciones al tema de acceso, independientemente de que se haya dicho que la cobertura ha llegado a los niveles que se han presentado. Eso puede ser cierto desde el punto de vista formal, pero todos sabemos, porque todos y cada uno de los aquí presentes puede tener una experiencia de lo que representan dificultades en la garantía de ese derecho, dificultades que tienen que ver con la calidad del sistema, dificultades que tienen que ver además con el financiamiento del mismo, con las fallas de regulación respecto, por ejemplo, de los planes de beneficio, del POS específicamente, el flujo de recursos del sistema, que sigue siendo una de las metástasis que está afectando el sistema, el fortalecimiento de la supervisión. Nosotros hemos venido insistiendo en que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, la superintendencia tiene que hacer muchísimo más de lo que ha hecho hasta el momento, y lo que hemos encontrado lamentablemente en el pasado ha sido una especie de complicidad de esa entidad de policía en el tema del servicio y de la garantía del derecho a la salud, para no hablar de los temas de corrupción que atacan abiertamente, y ya lo he dicho, que tienen que ver fundamentalmente con el régimen de las EPS y la intermediación financiera. De tal manera que la complejidad exige modernidad en el manejo del mismo, y allí sí que hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer también en los niveles territoriales. Pareciera que en muchos de estos casos, por ese centralismo absurdo que se implantó en este país desde la Constitución anterior, seguimos siempre atados a las líneas que salen de Bogotá sin necesidad de acudir precisamente a la capacidad de solucionar los problemas desde las regiones, obviamente contemplando las posibilidades de financiamiento del sector que se definen en unas instancias territoriales diferentes. Y eso quiero decirlo sencillamente porque lo que hemos hecho ha sido precisamente avanzar en esa dirección, y queremos conjuntamente con la Corte Constitucional seguir ganando terreno en esa materia, con la sociedad civil de nuestro lado, con quienes están convencidos de que es mucho lo que nos falta por hacer, independientemente de victorias que pueden haberse dado, ya lo he dicho, en materia de cobertura y acceso, pero en donde los temas de la calidad siguen siendo realmente lamentables en términos de la violación casi permanente de los derechos de los pacientes. En materia de la situación carcelaria y penitenciaria, lo ha dicho la señora presidenta de la Corte Constitucional, son muchas las responsabilidades que tiene la Procuraduría General de la Nación. Nosotros iniciamos en el primer año la suscripción de algunos pactos con todos los actores del sistema, pensando siempre en los temas de la justicia restaurativa, como bien lo dijo la presidenta, el enfoque que le dio la Constitución del 91 a la función de la pena va mucho más allá de lo retributivo, y en ese sentido hoy les vamos a contar
con nuestro director del programa de justicia restaurativa lo que hemos venido haciendo, que ha sido muy poco, es la verdad, ha sido muy poco porque la realidad es cada día más dramática en ese sentido, al punto que uno puede llegar a decir que aquí estamos casi que enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, a una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, a una gran tragedia que está hoy sobre la mesa. Y miren ustedes lo que está consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo en esa materia para darse cuenta que estamos haciendo es más de lo mismo y no tratando de romper unos esquemas para de verdad afrontar con seriedad lo que debe ser una política penitenciaria hacia el futuro. Encontrar esa salida es precisamente lo que vamos a tratar de hacer aquí durante este día, de la mano de la Corte, por supuesto, y de la mano de otro conjunto de acciones que hemos puesto en marcha en las últimas semanas. Por ejemplo, en los últimos días iniciamos una acción popular contra 28 departamentos pidiendo medidas cautelares precisamente en el tema del hacinamiento, que como ven en el caso particular de Antioquia, pues llega al 80%, el promedio nacional es del 50%, pero sigue siendo dramático. El promedio de América Latina no pasa del 25%, como el porcentaje también de detenidos en el sistema, eso ha bajado a nivel regional, ha bajado en el caso colombiano, pero sigue siendo dramático porque, como ya les decía, corresponde a la tercera parte del universo total de la población penitenciaria del país. En el caso de los alcaldes, la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos a acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, precisamente en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder a las solicitudes de la Procuraduría con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto. Y para eso es necesario iniciar visitas a los centros penitenciarios. Es necesario, por ejemplo, como en este momento lo está haciendo Medellín, conjuntamente con el IMPEC, dotar antiguas instalaciones, particularmente aquí una vieja estación de policía que espera ser habilitada como reclusión de paso. Y abordar el tema, aquí veo al señor senador Germán Hoyos, un gran parlamentario de esta región, con quien estoy seguro vamos a poder hacer algo en los temas del Plan Nacional de Desarrollo en la discusión en el próximo debate en el Congreso. A ver si definitivamente podemos, insisto, romper una inercia en este sentido, que todos lo reconocen como la desgracia más grande que tiene el país desde el punto de vista del fracaso de una política pública y seguimos haciendo lo que venimos haciendo desde el pasado de manera frustrante indiscutiblemente. Y exigir además aprovechar que este es un año electoral para poner esto en la agenda de los nuevos alcaldes y gobernadores. Ya lo hemos hablado con la Federación de Departamentos y esperamos hacerlo con la Federación o con la Asociación de Ciudades Capitales, a ver de qué manera logramos no solo concientizar, sino obligar a los alcaldes que se van a que tomen algunas determinaciones antes de irse y que este sea un asunto de política pública local que aborden los nuevos alcaldes y gobernadores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque además, si ustedes han visto dentro de toda esta tendencia de la reforma de la justicia de los últimos años o de las frustraciones de este proceso de reforma, siempre lo penitenciario entras por la puerta marginal, por la puerta de atrás, como si lo penitenciario no tuviera nada que ver con la reforma de la justicia, porque eso es intocable, porque eso es maldito, porque eso es un infierno con el cual nadie se quiere meter, porque el que se mete en eso se quema y porque ha sido lo que ha pasado recientemente en Colombia. Y yo creo que hay que romper esa lógica y esa lógica se rompe con una sumatoria de las orientaciones de la Corte, la acción disciplinaria de la Procuraduría, el papel, por ejemplo, que va a jugar de aquí en adelante también una autoridad tan importante como la Policía Nacional, que ha cargado con esa responsabilidad en las URIs. Aquí está el general Camacho, que es una persona que en ese sentido ha asumido esa responsabilidad con muchísima seriedad y que supone además entrar a discusiones de fondo sin los prejuicios tradicionales. Todos los prejuicios sobre la alternatividad penal, por ejemplo, que están en este país absolutamente contaminados de toda esa fractura ideológica en la que se encuentra Colombia. Entonces, este tema, por supuesto, cae como perfecto rehén de la polarización en la que está Colombia en este momento.
Y por supuesto, la inexistencia de una política criminal que sea consecuente con lo que nos ha pedido la Corte a todos. Y montar esa política criminal, eso no va a ser fácil, porque es una política criminal donde se mezcla el hacinamiento, la violación de derechos, el financiamiento, la infraestructura, la corrupción, la prestación del servicio de salud dentro de los centros penitenciarios, donde se tocan los dos aspectos que van a ser considerados aquí en esta audiencia. Pero creo yo, poniéndole un toque final de optimismo a lo que vamos a hacer aquí durante este día, aprovechemos esta gran oportunidad. Señor rector, el que usted haya aceptado que este tema se aborde aquí en esta gran universidad no es el producto de una coincidencia. Para los que venimos del mundo académico, además creemos que lo que aquí ha faltado tremendamente precisamente es, por ejemplo, la medición de la efectividad de los delitos y las penas. Aquí cualquiera especula con los delitos y las penas, hay que imponerlos y hay que subir las sanciones y nadie ha hecho un estudio ni criminológico ni las consecuencias que supone el manejar una política criminal de manera tan alegre y tan irresponsable. Por eso es tan importante pensar en los temas de la resocialización. Ya les he dicho y les vamos a contar cuál ha sido la experiencia de la Procuraduría, que por pequeña que sea, ha hecho alguna diferencia en algunos centros penitenciarios en Colombia. Y todo eso supone además una profunda reingeniería del Estado en esta materia. Yo les confieso que cuando estuve en España como embajador, traté de entrarle al tema a ver cómo era que los españoles habían hecho y la fórmula fue bastante simple. Después del regreso de España a la democracia, a comienzos de los 80s, hubo un gran pacto por la modernización del sistema penitenciario. Un gran pacto, por supuesto, acompañado o presidido por una cantidad de recursos que se le entregaron al Estado, en términos no solo de la modernización de infraestructura, sino de estudios técnicos que llevaran hacia dónde debería apuntar esa reforma. Una gran voluntad política de involucrarse en el tema y, por supuesto, como está sucediendo aquí en Colombia, un gran involucramiento del Tribunal Constitucional Español que creó la Constitución de 1978. Y eso es muy importante, nosotros hemos golpeado esa puerta y yo le diría, señor rector, que por ejemplo la cooperación española estaría lista a trabajar, porque estuve recientemente hablando con ellos, con EAFIT, por ejemplo, para arrancar con una experiencia piloto en el departamento de Antioquia. Hagámoslo y demostrémosle al país que sí es posible cambiar de alguna manera las cosas y poner este tema en el centro de la agenda nacional. Ya lo decía, miremos qué se puede hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, pero miremos también cómo este debe ser un gran compromiso de los alcaldes y gobernadores que se van a elegir en octubre de este año. De tal manera que lo que representa esto es que nos tomemos en serio este problema. Nosotros esperamos, señora presidenta, no ser inferiores a esta responsabilidad. Este es un asunto que requiere por completo la acción coordinada del Estado. Y el hecho de que la Corte Constitucional presida, como lo está haciendo hoy, esta audiencia, creo yo que es una buena noticia. Y que conjuntamente con la academia, con los profesores además que aquí están presentes, podamos avanzar y con ustedes los estudiantes en determinar cuáles son esas pautas de un nuevo camino para afrontar ese problema. Esperamos pues que esto sea un nuevo punto de partida en esta materia. Cuenten con la Procuraduría General de la Nación. Como les decía, hoy estamos anunciando un conjunto de acciones en esta materia por la vía además de medidas cautelares y sabemos que actuando conjuntamente unos y otros en todos los niveles territoriales vamos a poder abrir un nuevo horizonte en este tema que ha sido precisamente, como ya lo he dicho, uno de los aspectos más oscuros de la política pública de este país y que ojalá de aquí en adelante, si se vuelve a hablar de reforma a la justicia, en el Congreso de la República o en el foro o en la academia, incorporemos definitivamente este tema de la reforma penitenciaria y carcelaria por la puerta adelante y no por la vía de un tranquilizante más de conciencia que ha sido la visión tradicional de este problema. Muchísimas gracias a todos y muchos éxitos en las deliberaciones.